El método de las oraciones estructuradas es extraordinariamente simple, práctico y efectivo. Puedes utilizarlo para activar la capacidad de tu subconsciente y crear cambios maravillosos en la mayoría de aspectos de tu vida. En este mini curso aprenderás todo lo relacionado con este extraordinario método. Subconsciente. Más del 99% de todo lo que tú eres se encuentra dentro de tu subconsciente. ¿Ya sabes cómo funciona? ¿Ya sabes cómo aprovecharlo? Bienvenida, bienvenido a este minicurso de oraciones estructuradas. Ya a lo largo de diversos audios te he compartido los aspectos básicos del funcionamiento del subconsciente. También he compartido contigo algunos panoramas de las áreas más importantes en las cuales he centrado mi investigación en esos 30 años para ir entendiendo cada vez más a fondo el funcionamiento del subconsciente y para ir desarrollando los métodos más adecuados para generar cambios muy efectivos, sólidos, extraordinarios en diversas áreas con métodos muy simples basados en el funcionamiento del subconsciente. Ya estoy comenzando a compartir contigo la parte práctica. En el audio anterior, el audio 0028, te compartí ya un mini curso de un método muy simple que es el método de las afirmaciones. Ahora comparto contigo en este audio el siguiente método, que son las oraciones estructuradas y que precisamente están basadas en el método de las afirmaciones. Es decir, voy a explicarte cómo una oración estructurada es un conjunto de afirmaciones que ya juntas generan un impacto mucho más efectivo y mejor dirigido para activar las capacidades del subconsciente. Este método es extraordinario porque es un método muy simple, un método muy práctico y un método muy efectivo y casi se puede aplicar a todos los aspectos que podrías necesitar, en los que podrías necesitar activar la capacidad de tu subconsciente a lo largo de toda tu vida. Es extraordinario este método porque se puede aplicar prácticamente a la mayor parte de las necesidades que tenemos los seres humanos a lo largo de toda nuestra existencia. Así que pon mucha atención, aprovecha este minicurso y una vez que ya conozcas cómo se crea una oración estructurada y todas las formas en que puedes utilizarla, pon en práctica las oraciones estructuradas porque puedes hacer enormes cambios el resto de tu vida aprovechando la capacidad de tu subconsciente con este método tan simple. Comienzo con un panorama de cómo fue que entré yo a desarrollar este método de manera muy sistemática allá en los primeros años cuando yo comenzaba a investigar todo lo relacionado con el funcionamiento del subconsciente. Por ahí he compartido que en el año de 1990 compré un libro llamado Visualización Creativa de Shakti Gawain y con ese libro yo tuve mi primer acercamiento a la capacidad de la mente, a las capacidades de la mente, que en ese momento todavía yo no tenía claro esta distinción entre la mente consciente y subconsciente, pero ahí empecé a practicar un poco el método de visualización y el método de las afirmaciones. Durante ese año, 1990, a partir del mes de marzo en que compré ese libro, y luego todo el año 91, 92, yo estuve practicando estos dos métodos por mi cuenta. No vi resultados concretos en esos prácticamente 3 años iniciales, pero en 1992, a fines de 1992, utilizando una afirmación tan sencilla como repetirla mentalmente 3 veces, hubo un resultado impresionante que ya compartí contigo en el audio 0012. Puedes escuchar ese audio si no lo has escuchado y ahí comparto cómo fue impactante el resultado de lo que generó
mi subconsciente simplemente con utilizar una afirmación muy sencilla 3 veces y con resultados fuera de lo común, y que eso a mí me motivó a comenzar a aprender realmente sobre el funcionamiento de la mente, que ya después entendería que tenemos estos dos conjuntos de capacidades conscientes y subconscientes. En ese momento no tenía idea de ello, pero el uso de esa afirmación con ese resultado tan sorprendente a mí me impulsó a entrar a toda esta investigación, y en los siguientes 30 años no paré de investigar sobre el funcionamiento del subconsciente, y pues ahora puedo compartir todo lo que es este potencial y la forma en que podemos aprovecharlo en tantas áreas tan extraordinarias. Ya también en el audio anterior, 0028, ahí expliqué lo que es una afirmación, sus características, ejemplos, formas de uso. Entonces, en ese año 92, tuve al final del año, yo creo que fue como en noviembre, ese resultado tan impresionante. Entonces me propuse que a partir del año 93 comenzaría de manera sistemática a aprender a utilizar esos métodos. Así fue como en 1993, a partir del mes de enero, junté a un grupo de estudiantes, de alumnos que habían sido mis alumnos en preparatoria o en la universidad, estudiantes de aproximadamente entre 16, 17 años a 22, 23 años, 24 años, y con ese grupo comencé ya de manera ordenada, sistemática, a practicar estos métodos iniciales de la visualización y de las afirmaciones en distintos aspectos, y comencé a entender poco a poco las bases del funcionamiento del subconsciente. A finales de ese año 1993, en diciembre de 1993, yo viajé a la Ciudad de México con un amigo, un muy buen amigo de ese tiempo, que nos gustaba mucho viajar a la Ciudad de México, visitar algunos museos, quizás ir a algún concierto, y dentro de las actividades que hacíamos allá, visitábamos librerías. Y había una librería cerca del Zócalo de la Ciudad de México que se llamaba American Bookstore, que ahí, cada vez que viajábamos a México, íbamos a ver qué libros encontrábamos. Como ese año yo había comenzado ya de manera sistemática a aprender sobre la mente, sobre las bases del subconsciente, que todavía en ese momento, como ya dije, no tenía yo todavía una idea. Entonces me enfoqué en buscar libros que tenían que ver con la mente, con las capacidades mentales. Y fue ahí, en esa librería y en ese mes de diciembre del 93, donde encontré un libro en inglés, el libro El poder de la mente subconsciente de Joseph Murphy. Y comencé a leerlo, ese libro, en ese mes de diciembre. Y ahí fue donde encontré por primera vez el término de las oraciones científicas. Ahí fue donde vi ese método muy simple en el libro de Joseph Murphy, y me pareció que ese método tenía un potencial impresionante. Me pareció que era un método muy sencillo y que seguramente al utilizarse ese método de manera bien efectiva y bien consistente se podría lograr resultados muy sólidos para activar las capacidades del subconsciente en distintas áreas. Justamente con ese libro, El poder de la mente subconsciente, ya en ese libro específicamente comencé yo a leer sobre el funcionamiento del subconsciente, que en el libro anterior que yo utilizaba con mis primeros discípulos, el libro de visualización creativa de Shakti Gawain, ahí no hacía referencia en ningún momento a la mente subconsciente, solo hablaba del poder de la mente. Pero en este libro de Joseph Murphy, por primera vez me encontré el término del subconsciente, y por primera vez empecé yo a diferenciar estas capacidades, las que corresponden a la mente consciente y las que corresponden a la mente subconsciente. De hecho, en esa ocasión también compré un libro que se llamaba La fuerza de creer, también en inglés, y en ese libro había una frase muy simple, muy sencilla, que también, y junto con otras ideas, me empezó a dar claridad sobre el funcionamiento del subconsciente. Esa frase decía: así como la mente consciente es la fuente del pensamiento, la mente subconsciente es la fuente del poder. Esa frase es una frase muy interesante, muy simple, y que dice mucho sobre nuestros dos grupos de capacidades mentales. La mente consciente es la fuente del pensamiento, es decir, con la mente consciente pensamos
razonamos, sacamos deducciones, concluimos, etc. Pero la mente subconsciente es la fuente del poder. El poder en el sentido que ahí es donde está la capacidad para modificar emociones, reacciones, comportamientos, que ya más adelante yo entendería que ahí tenemos ese poder porque precisamente el subconsciente controla todo eso, emociones, reacciones, actitudes, comportamientos, impulsos, inclinaciones, etc. Bueno, entonces, a partir de que encontré ese libro del poder de la mente subconsciente y ahí conocí las bases, la idea inicial de este método que ahí Joseph Murphy le llama oraciones científicas y que ya después fui encontrando en otros autores. Este libro, El poder de la mente subconsciente, fue escrito en 1963. Entonces yo lo compré en 1993, ya tenía 30 años. Y entonces en los siguientes años fui encontrando ya en otros libros también este método llamado oraciones científicas. Sin embargo, ahí fue donde yo decidí hacer mi primera investigación en 1994, porque yo veía mucho potencial en ese método y yo vislumbraba que podía yo encontrar la manera de generar ese método de una manera muchísimo más eficiente, más efectiva, pero necesitaba yo investigar de manera muy detallada todas las formas en que se podía usar ese método, variantes, aplicaciones. Entonces decidí comenzar la primera investigación del subconsciente basada en las oraciones científicas. Debo aquí como resaltar que yo estudié la carrera de matemático, pero nunca había hecho una investigación. Sin embargo, estaba yo tan interesado en entender la mecánica de la mente, y luego ya que fui entendiendo que había esta división de la mente consciente y subconsciente, estaba yo tan interesado en entender este funcionamiento de la mente subconsciente, y de manera natural mi forma de pensamiento estaba muy estructurado, muy inclinado hacia lo científico por la carrera que yo había hecho como matemático, y porque yo ya tenía pues aproximadamente 15 años enseñando matemáticas. Entonces, eso de manera muy natural me llevó a pensar en una investigación, aunque nunca había hecho yo una como tal. Me llevó a pensar en una investigación y me llevó a poder hacerla de manera pero muy sistemática. Así que en 1994 comencé yo a hacer una investigación muy sistemática sobre el método de las oraciones científicas. Para empezar, ¿qué es una oración científica? De acuerdo a lo que yo vi en ese libro de Joseph Murphy, pues básicamente no había una definición, pero traía ejemplos, y yo podía decir que según el uso que estaba dándole ahí Joseph Murphy a ese método, simplemente una oración científica es un conjunto de afirmaciones dirigidas a un objetivo específico. Ese diría yo que es una oración científica. Ya en el audio anterior 0028 expliqué el método de las afirmaciones. Entonces, si juntamos 3 o 4 o 5 o 6 afirmaciones, todas dirigidas a un objetivo, eso es una oración científica, y esos eran los ejemplos que tenía el libro de Joseph Murphy. A lo largo de todo el libro mencionaba ejemplos de oraciones científicas, de personas que habían utilizado una oración científica con cierto resultado, y todos los ejemplos simplemente era un conjunto de 3, 4, 5, 6 oraciones, 6 afirmaciones que no tenían ni un orden, ni una estructura, ni una cierta similitud entre unas y otras. Simplemente era cada una de esas oraciones científicas un conjunto de unas pocas afirmaciones dirigidas a un objetivo. Por ejemplo, si Joseph Murphy mencionaba ahí que una persona quería cambiar de trabajo, quería conseguir otro trabajo, y él le había proporcionado una oración científica, el ejemplo que él mencionaba podía decir algo así, que le dio una oración científica del siguiente tipo para que la persona la leyera, y de esa manera esta persona activó la capacidad de su subconsciente, y tiempo después se le presentaron ciertas situaciones y consiguió un muy buen trabajo. La oración, según los ejemplos de Joseph Murphy, podría decir algo así: el poder infinito de Dios atrae hacia mí un nuevo trabajo. Tengo un nuevo trabajo que satisface mis necesidades económicas. Me siento agradecido por este nuevo trabajo. En este trabajo tengo la oportunidad de desarrollar
todo mi potencial. Ya, esa era una oración científica según los ejemplos de Joseph Murphy. Yo veía una y otra oración en todos los ejemplos y no tenían ninguna similitud, no había una secuencia similar en esas oraciones científicas. Entonces, lo primero que en lo que yo me enfoqué, dada mi experiencia que ya tenía de muchos años en el área educativa y dada mi tendencia de ser muy ordenado científicamente por mi carrera de matemáticas, entonces lo primero que yo dije es que yo necesito crear una estructura que todas las oraciones científicas que yo le pueda enseñar a una persona o que yo aplique tengan una estructura. Y esa estructura, en principio de cuentas, facilite que cualquier persona redacte o cree una oración estructurada, una oración que sea muy efectiva. En segundo lugar, va a permitir que esa oración active realmente las capacidades del subconsciente que yo empezaba apenas a comprender. Y también me va a facilitar a mí enseñarle a cualquier persona. Si yo tengo una forma ya estructurada de hacer oraciones científicas, me va a resultar muy fácil enseñarle a cualquier persona cómo crear una oración científica para cualquier objetivo, y a la persona le va a resultar muy fácil utilizarla y va a poder activar las capacidades subconscientes de una manera muy efectiva. Eso era lo que yo buscaba. Así que lo primero que hice, junto con un grupo de discípulos de los jóvenes que ya tenían un año practicando conmigo, entonces hicimos una lista de todos los tipos que se nos ocurrieron de afirmaciones, todas las posibilidades de tipos generales de afirmaciones. Recuerdo que eran aproximadamente 40 o 50 tipos generales de afirmaciones que podían incluir una oración científica, y los organicé a todos los participantes que estaban en esos primeros experimentos conmigo para que utilizaran. Ya sabían, ya tenían práctica de por lo menos un año trabajando con las oraciones, con las afirmaciones, y entonces definimos ciertos objetivos que tenían en su vida diaria y decidimos qué afirmaciones iba a utilizar cada quien, y después de un tiempo íbamos a empezar a evaluar el efecto de esas afirmaciones, el resultado de utilizar ese tipo de afirmaciones. Al final fui yo descartando muchas afirmaciones con lo que veíamos en la aplicación de todos estos participantes, y al final solamente dejé seis tipos de afirmaciones, y con esos 6 tipos de afirmaciones diseñé una metodología para crear oraciones científicas que yo dejé de llamarles oraciones científicas y que me empecé a llamar a las que yo diseñaba, a las que yo enseñaba y a las que yo he enseñado desde entonces, les llamo oraciones estructuradas, porque tienen una estructura que no tenían los ejemplos de Joseph Murphy y de otros libros que después fui encontrando. Entonces yo a este método, que es un método muy sistemático, muy ordenado, que hace que sea más fácil para las personas redactar cualquier oración, que hace que sean más contundentes y más efectivas, les llamo oraciones estructuradas. ¿Cuáles son esos 6 tipos de afirmaciones que tiene una oración? El primer tipo son afirmaciones generales. El segundo tipo, afirmaciones específicas. Estas dos depende del objetivo para el cual estamos activando la capacidad del subconsciente. Enseguida pondré un ejemplo. Luego vienen afirmaciones en las cuales conectemos con el concepto que tenemos de Dios. Luego vienen de disfrutar, de merecer y de agradecer. Esos son los 6 tipos, y te pongo un ejemplo aquí. Por ejemplo, si queremos una oración científica para que una persona programe su subconsciente, active su subconsciente para mejorar la salud de su sistema respiratorio. La oración científica estructurada, la oración estructurada tendría esos 6 tipos de afirmaciones. Por lo general son 2 o 3 afirmaciones de cada tipo. Por ejemplo, del tipo 1, que son afirmaciones generales, diría: mi sistema respiratorio está perfectamente sano. Tengo una excelente salud en mi sistema respiratorio. Todo mi sistema respiratorio funciona de manera perfecta. Esas serían las 3 afirmaciones generales. Enseguida, algunas afirmaciones específicas que pueden ser sobre las funciones del sistema respiratorio o sobre los órganos que forman parte del sistema respiratorio. Por ejemplo, mis pulmones están perfectamente limpios y sanos.
respiro con una gran facilidad, mi tráquea está perfectamente limpia y sana, cada parte de mi sistema respiratorio está perfectamente sana. Entonces, esas son afirmaciones ya específicas sobre la salud del sistema respiratorio. Ya luego, los siguientes cuatro tipos ya son muy fácil de redactar basadas en esas primeras afirmaciones. Por ejemplo, afirmaciones de Dios. Dios le da una perfecta salud a mi sistema respiratorio. Dios hace que mis pulmones funcionen de manera perfecta. Entonces, ¿por qué incluí yo afirmaciones de Dios? Porque me di cuenta de que el concepto que tenemos de Dios puede variar de persona a persona, pero siempre nos ayuda a generar un mayor grado de creencia, el saber o sentir que hay una fuerza superior que actúa a través de nosotros o hacia nosotros, permitiéndonos generar ciertos cambios en nuestra vida. Entonces eso le da más fuerza a nuestra creencia, que recordarás que es uno de los 6 elementos para activar las capacidades del subconsciente. Luego vienen 3 tipos de afirmaciones que corresponden a 3 emociones muy particulares. Recordarás que uno de los 6 elementos activadores del subconsciente son las emociones. Y hay 3 emociones que yo identifiqué junto con mis discípulos en esa investigación, que son las 3 emociones que considero más importantes para activar el subconsciente. Disfrutar, que es una emoción de gozo. Disfruto tener una excelente salud en mi sistema respiratorio, disfruto que mis pulmones estén limpios y sanos, disfruto respirar con una total facilidad. Entonces, la emoción de disfrutar va asociada a gozo, a felicidad, y entonces de esa manera se activa nuestro subconsciente a través de esa emoción. Luego viene merecer. Aunque todavía no comenzaba yo la investigación de autoestima, todavía no descubría yo, todavía no me daba cuenta que tenía una autoestima totalmente dañada, eso llegó un año después, pero ya percibía yo que algo había del sentimiento de valor que tenemos dañado los seres humanos y que muchas veces no nos sentimos merecedores de lo mejor que nos puede dar la vida. Entonces por eso decidí incluir siempre afirmaciones de merecer, es decir, es como decirnos a nosotros mismos que valgo lo suficiente, soy tan valioso o valiosa que por ello está bien que yo tenga esto que estoy afirmando en esta oración científica. Entonces en este caso afirmaciones de merecer serían: merezco que mi sistema respiratorio tenga un excelente funcionamiento, merezco tener una excelente salud en mi sistema respiratorio, merezco la salud que hay en cada parte de mi sistema respiratorio. Entonces serían algunas de merecer. Y por último, agradecer. El agradecimiento es una emoción muy sublime en el ser humano, una emoción que nos conecta con lo más profundo de nosotros mismos, de la vida, de las personas que nos rodean, de todo lo que hay en la vida. Entonces, por eso es el último tipo de afirmaciones que forman parte de una oración estructurada. En este caso sería: gracias por la salud de mi sistema respiratorio, gracias por el perfecto funcionamiento de mi sistema respiratorio, gracias porque cada parte de mi sistema respiratorio funciona de manera perfecta. Además, cuando agradecemos de antemano algo, estamos dando por hecho que lo tenemos, y eso tiene que ver con nuestra creencia, que es uno de los 6 elementos para activar las capacidades subconscientes. Entonces, una oración estructurada para la salud del sistema respiratorio sería, ya juntando todas estas afirmaciones, más o menos una oración que diría lo siguiente: tengo una perfecta salud en mi sistema respiratorio. Mi sistema respiratorio funciona de manera perfecta. Siempre respiro con facilidad. Mis pulmones están perfectamente sanos. Mi tráquea está limpia y sana. Dios le da una perfecta salud a mi sistema respiratorio. Dios hace que mis pulmones funcionen de manera perfecta. Dios mantiene la salud de cada parte de mi sistema respiratorio. Disfruto tener un sistema respiratorio sano. Disfruto la facilidad con que respiro. Disfruto que cada órgano de mi sistema respiratorio tenga un funcionamiento perfecto. Merezco tener un sistema respiratorio saludable. Merezco la salud de mi sistema respiratorio. Merezco la salud en cada parte de mi sistema respiratorio. Gracias porque tengo un sistema respiratorio saludable. Gracias por la perfección que hay
en cada parte de mi sistema respiratorio. Gracias porque puedo respirar con facilidad. Gracias por la extraordinaria salud de mi sistema respiratorio. Esa sería una oración estructurada. Y ahora sí, esa oración permite todo lo que ya acabo de enfatizar. Permite que cualquier persona pueda redactar fácilmente y de inmediato una oración estructurada, una oración que va a tener las características adecuadas para activar efectivamente el poder del subconsciente. Cualquier persona puede redactar fácilmente una oración basándose en esta estructura. Además, esa estructura contiene elementos que le dan mucha fuerza a las afirmaciones, como la conexión con Dios, como las emociones de disfrutar, merecer y agradecer. Y además, al tener una oración así estructurada, nos permite que podamos utilizarla, aplicarla de manera muy eficiente, aprovechando los 6 elementos activadores del subconsciente. El deseo está claramente plasmado en esa oración y muy bien, con mucha fuerza por la estructura que tiene. La imaginación, podemos estar leyendo la oración y creando ciertas imágenes. Las palabras están manejadas de manera muy efectiva ahí con todas esas emociones y conexiones. Luego está la creencia, que al conectar con afirmaciones generales específicas, con afirmaciones de Dios, entonces fortalece, refuerza la creencia con que la utilizamos. Después está las emociones, que precisamente, como ya expliqué, tenemos a través de esas afirmaciones emociones de confianza al conectar con Dios, emoción de disfrutar, de gozo, de dicha, emoción de merecer, de que valemos lo suficiente, y la emoción de agradecer. Y por último, la repetición. Al tener una estructura tan coherente y tan adecuada cada oración científica, nos permite también ser más constantes, utilizarlas con más constancia y poder llegar a ver resultados. Así que este tipo de oración que le llamé estructurada, de verdad se convirtió en un método muchísimo más eficiente para activar las capacidades del subconsciente, y así comencé a verlo yo a lo largo de los siguientes años y décadas. Bien, en esa investigación, además de poder determinar cómo crear una oración científica efectiva, qué tipo de afirmaciones serían las más adecuadas para lograr todo lo que ya mencioné. Por otro lado, estaba investigar todas las posibles formas de uso y poder identificar cuáles serían las formas de uso más convenientes, más eficaces para activar la capacidad del subconsciente para lograr distintos objetivos y en distintos contextos. Entonces, hice también una lista de todas las posibles formas de uso, algunas que eran obvias y que venían en el libro del Poder de la Mente Subconsciente, como leerlas mentalmente, como repetirlas mentalmente, como repetirlas en voz alta. Y yo hice una lista de todas las formas y variantes que se me ocurrió para probarlas con mis discípulos y con las personas que participaron en esa investigación en 1994. Entre estas formas, bueno, ya en el audio anterior, 0028, donde hablé de las afirmaciones, pues son las mismas que las afirmaciones, leídas mentalmente, repetidas en voz alta, frente a un espejo, pero también encontré que había muchas otras formas, entre ellas todo lo que correspondería a utilizarlas por medio de grabaciones. Por ejemplo, grabadas con atención, es decir, en lugar de que la estemos leyendo en un cuaderno, en algo impreso, puede estar grabada, la estamos escuchando, pero estamos haciendo lo mismo que haríamos al leerla, solo que en lugar de verla, la estamos escuchando y estamos poniendo atención en cada afirmación, estamos imaginando, sintiendo las emociones. Entonces es una forma diferente. Por ejemplo, si yo voy en un autobús y yo no voy conduciendo, yo puedo ir leyendo una oración científica estructurada. Pero si yo voy conduciendo un auto, puedo llevarla en audio y la puedo ir escuchando en audio y le doy el mismo uso, pero en lugar de ver las afirmaciones las voy escuchando. Entonces es una forma también de utilizarla. Dentro de todas las formas que se me ocurrió, pues estaban grabadas al revés en los años
80s hubo toda digamos, una corriente donde se hablaba, y yo llegué a escuchar en muchos contextos y lugares, se hablaba, por ejemplo, de que en la música, en la letra de las canciones de la música, había lo que llamaban mensajes subliminales, es decir, mensajes que no captaba la mente consciente, pero iban directo al subconsciente de las personas, y que supuestamente esos mensajes podían provocar emociones o acciones o cierto efecto en las personas, y se hablaba de que incluso podían estar grabados al revés. Así que dentro de todos los métodos que yo probé con mis discípulos para ver todas las posibilidades de una oración estructurada, estaban grabadas al revés, grabadas en otros idiomas, una grabación con varias voces y varias oraciones simultáneas, oraciones cantadas, oraciones en verso, oraciones grabadas con música y así. Todas las formas en que se me ocurrió en que podían utilizarse, todas las estuvimos probando con las personas que participaron para poder ver qué efecto tenían, cuáles parecían ser mejores, cuáles daban el mejor resultado según el uso que se les diera. Entonces, después de toda esa investigación, a lo largo de todo ese año, pude yo ir viendo con claridad cuáles eran las formas que sí eran convenientes, cuáles no eran convenientes. Aquí, por ejemplo, es muy interesante que en el libro de Joseph Murphy, que estuvo escrito en 1963, él no hacía ninguna referencia al uso de las oraciones grabadas, porque en ese tiempo, a principios de la década de los 60, no había mucha facilidad para grabar algo en audio por cualquier persona. Era difícil que una persona en su casa, en su domicilio, tuviera algún tipo de tecnología que le permitiera grabar. Sí la había ya, pero todavía estaba muy limitada. Entonces, no en ningún momento se menciona esa forma. Sin embargo, cuando yo hice esta investigación en 1994, pues ya era de uso común las cintas de audio. Entonces, en ese tiempo, por ejemplo, para ver el efecto de una oración científica grabada, pues las grababa yo con mis discípulos en cintas de audio. Ahora, yo ya empezaba a entender que, por ejemplo, dentro del subconsciente tenemos esta característica de que trabaja las 24 horas del día. La característica número 3, que ya has escuchado en otros audios, de que el subconsciente está activo las 24 horas del día. Entonces yo comencé a entender que a través de audios, a través de grabación de oraciones estructuradas, podríamos activar la capacidad del subconsciente en una persona mientras duerme. Entonces, muchos de los experimentos que hice en ese año con mis discípulos fueron utilizando oraciones estructuradas, grabadas, mientras la persona a la que estaban dirigidas esas oraciones dormía. Porque de esa manera podíamos, concluía que podíamos aprovechar muchísimo la capacidad del subconsciente. Si una persona duerme 6, 7, 8 horas, entonces mientras duerme, escuchar una oración estructurada que tendría mucho impacto en su consciente por el diseño y que se estuviera repitiendo para que entrara a la mente subconsciente, entonces podría ser muy efectivo. Y así fue. Entonces, pero en ese momento la tecnología era muy complicada. Por ejemplo, para poder lograr esto, había que grabar la oración. Una oración como la que acabo de describir, una oración estructurada, se puede grabar en 1 minuto y medio. O sea, dura muy poquito porque son aproximadamente 15, 18 afirmaciones. Entonces, al grabarlas, aproximadamente ocupa en tiempo 1 minuto y medio. Entonces, teníamos que grabar en un cassette, en una cinta de audio, y tener algún aparato para grabar de una cinta a otra y grabar varias veces de una cinta a otra, de una cinta a otra, hasta que se llenaba. Normalmente las cintas duraban media hora o 45 minutos por un lado, y la otra media hora, 45 minutos por el otro lado. Entonces había que hacer todo un trabajo de repetir la grabación con un aparato de estos para grabar de cinta a cinta y llenar una cinta los 30 minutos o 45 minutos. Luego, además, había que tener un aparato que se llamaban autorreversibles, que eran para meter la cinta y poder ponerlo a que la cinta se fuera reproduciendo durante la noche, y cuando la cinta se terminaba, el aparato
tenía un mecanismo para que la cinta comenzara a reproducirse del otro lado y de esa manera pudiera estarse reproduciendo durante 6, 7 u 8 horas. Sí, eran aparatos complicados porque había algunos reproductores pequeños, había unos más grandes, pero además, como todo era mecánico, cada vez que la cinta terminaba, hacía ruido cuando cambiara el mecanismo para que empezara a reproducirse el otro lado de la cinta. Entonces, eso muchas veces, cuando la persona estaba utilizando una cinta de estas mientras dormía, cada media hora, cada 45 minutos, cuando terminaba la cinta y comenzaba a regresarse para reproducirse la otra parte, pues hacía ruido el aparato y muchas veces la persona se estaba despertando y no resultaba como muy cómodo, pero aún así, estuvimos haciendo todos esos experimentos con todas las personas que participaron y pude yo encontrar conclusiones muy interesantes sobre la efectividad de estas oraciones científicas estructuradas y sobre sus formas de uso. ¿Cuáles fueron algunas de las conclusiones que yo obtuve con esa investigación allá en 1994, con esa primera investigación en relación con el funcionamiento del subconsciente? Bueno, definitivamente pude verificar que el método de utilizar oraciones estructuradas mientras las personas duermen es altamente efectivo. Es una forma muy simple de generar cambios en el subconsciente en muchas áreas. Eso fue extraordinario cuando vimos todos los resultados que se podían alcanzar con algo tan simple como ya teniendo la cinta. Lo complicado era en aquel tiempo era grabarla y llenar la cinta, pero una vez teniendo la cinta, la efectividad era extraordinaria en muchos aspectos que ya mencionaré. Entonces, eso fue fabuloso, descubrir que se podía aprovechar todo el tiempo del sueño de una persona para programar, reprogramar, activar la capacidad del subconsciente en distintos objetivos, en distintas áreas de su vida. Eso fue maravilloso, porque eso abrió posibilidades extraordinarias. ¿Qué otras cosas descubrí? Bueno, descubrí que en el caso de los niños, la voz que más impacto tiene era grabar esas cintas con la voz del papá o de la mamá. En un niño de 2, 3, 5, 7 años, es mucho más significativa la voz del papá y la mamá que la de otra persona. Así que si están grabadas las oraciones estructuradas con la voz del papá o la mamá, tienen mucho más efecto que si están grabadas con la voz de otra persona. Ya para personas mayores como jóvenes y adultos, ya es indistinta la voz con que esté grabada. Puede estar grabada por la misma persona con su propia voz, puede estar grabada por cualquier otra persona. Más adelante, ya comentaré, llegaría la era de la tecnología donde ya las voces que actualmente se pueden utilizar para las oraciones estructuradas pueden ser voces ya de computadora, pero porque ya actualmente tienen mucha calidad y es muy fácil hacerlo, pero en ese tiempo todavía no. Entonces las voces que podían ser efectivas para cualquier joven o adulto eran cualquier voz, ya fuera la misma persona u otra. Otro de los resultados muy interesantes fue que en los niños los resultados siempre son más rápidos que en jóvenes o adultos. Con el mismo método de cintas en audio con oraciones estructuradas, en los niños se pueden lograr cambios mucho más rápidos en cualquier aspecto que se aplique de salud, de comportamiento y conductas, de emociones, de aprendizaje, que en jóvenes y adultos. Esto pues ya después resultó cada vez más claro para mí, porque en los niños cualquier programación que trae un niño tiene poco tiempo reforzándose, cualquier creencia, cualquier emoción. Sin embargo, en general, en un joven o un adulto ya esa programación ya se ha reforzado de manera negativa durante más tiempo, por lo tanto, pues sí llega a necesitarse más tiempo para contrarrestarla a nivel subconsciente y meter y crear una reprogramación que sea más efectiva, que sustituya a la anterior. Entonces, bueno, esa fue otra de las grandes conclusiones, que en los niños es mucho más rápido, muchísimo más rápido la reprogramación y resultados que en jóvenes o adultos. Otra de las conclusiones fue en qué áreas podría ser efectiva la reprogramación con cintas utilizando oraciones estructuradas y las áreas de cambios fisiológicos, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, con el funcionamiento del cuerpo, con la salud, cambios emocionales, cambios en conductas, cambios en reacciones,
cambios en procesos mentales, como cuestiones de aprendizaje, concentración, atención, etc. Entonces, en todas esas áreas pude identificar y pude corroborar junto con las personas que participaron en la investigación que en todas esas áreas, y eso abarca la mayor parte de todas las necesidades que tenemos a lo largo de toda nuestra vida, ahí es donde son muy efectivas las oraciones estructuradas grabadas. Por supuesto que también todos estos resultados tienen que ver con las oraciones, por ejemplo, leídas mentalmente o leídas en voz alta, que son las dos formas más prácticas y más sencillas. Por ejemplo, en cambios en los niños, también con oraciones leídas, son más rápidos los cambios que con oraciones leídas en jóvenes o adultos. Y en todas esas áreas, cambios fisiológicos, emocionales, conductas, reacciones, procesos mentales, se pueden utilizar tanto oraciones leídas como oraciones grabadas. Luego, las oraciones grabadas, algo en lo que no tienen prácticamente efecto es cuando queremos utilizar una oración estructurada para algo que implica atraer situaciones, atraer un trabajo, atraer personas, atraer clientes, atraer algo que implica atraer. Ahí no son efectivas las oraciones estructuradas grabadas durante la noche, y ahí más bien lo que son efectivas son las oraciones estructuradas leídas mentalmente. Otra de las conclusiones fue que la música no tiene ninguna influencia junto con las oraciones estructuradas. Por lo tanto, después de que ya probé junto con muchos de los discípulos que participaron, probé oraciones estructuradas con música y sin música y vi que no había ningún efecto al agregarles música de ningún tipo. Entonces, desde ahí, pues yo ya empecé a utilizar las oraciones estructuradas sin música. La música suele utilizarse más para otros métodos que ya en otro momento compartiré contigo, como el método de la visualización o variantes que desarrollé como la microvisualización, pero en las oraciones estructuradas, por eso normalmente aquí no juega un papel la música. Esas son algunas de las conclusiones que obtuve muy interesantes de esta investigación. Más adelante, conforme fue pasando el tiempo, fueron habiendo otros complementos que se agregaron a esta experiencia inicial con las oraciones estructuradas. Los siguientes años, a partir de ese año 1994, estuve yo ya trabajando con oraciones estructuradas en muchas áreas, con muchas personas, en muchos momentos, y corroborando todo lo que ya había yo identificado en ese año 94 y aprovechando esta impresionante capacidad que tenemos a nivel subconsciente por medio de un método tan simple, pero tan simple, tan práctico y tan efectivo. Yo siempre resalto estas tres características y siempre me estuve enfocando en desarrollar métodos que tuvieran estas tres características. ¿Qué significa simple? Que es muy fácil, que no es complicado, que prácticamente cualquier persona rápido lo entiende y lo aplica. ¿Qué significa efectivo? Que genera resultados, que se ven resultados, que se activa el subconsciente y vemos resultados en esas emociones que queremos cambiar, en esa salud, en esas capacidades mentales, en esas reacciones. Y práctico, que resulta muy fácil integrarlo en nuestra forma de vida en el día a día. Entonces, las oraciones estructuradas, ya sean leídas mentalmente de manera principal, esa forma de uso, o grabadas principalmente cuando dormimos o en otros momentos, tienen esas tres características. Son muy simples, son muy efectivas y son muy prácticas. En los siguientes años hubo experiencias en las cuales yo desarrollé mucho más aspectos relacionados con este método. Por ejemplo, cuando comencé a dar lo que yo le llamé el hipercurso padres e hijos, allá en el 98, cuando estaba esperando con mi pareja a mi primera hija, comencé toda una investigación en desarrollo infantil, gestación, embarazo, y en los siguientes años, ya que había yo ampliado esa investigación, armé un programa que le llamé Hipercurso Padres e Hijos, y por allá en los años 2002, 2003, 2004, estuve yo impartiendo en ese programa en varias ciudades de los estados del centro de la República. Y en esa ocasión, por ejemplo, como el curso estaba enfocado en todo el desarrollo de un niño desde la gestación, de un niño o una niña desde la gestación hasta toda la infancia, pues yo les daba a los participantes un material
con una cantidad muy grande de oraciones estructuradas. Recuerdo que eran más de 100 oraciones estructuradas, prácticamente para todo lo que iba sucediendo durante la gestación y toda la infancia de un niño y una niña. Una oración estructurada para que le guste al niño bañarse, disfrute bañarse. Una oración estructurada para que coma con gusto las verduras. Una oración para que vaya contento o contenta a la escuela. Una oración para que sea seguro, segura, una oración para que duerma bien, una oración para que tenga una buena relación con su hermanito, su hermanita, una oración estructurada para que se concentre fácilmente en las tareas escolares, una oración estructurada para que tenga un estado de ánimo muy positivo, por ejemplo, en alguna actividad deportiva, etcétera. Entonces, la gama de aplicaciones de oraciones estructuradas a lo largo de todo el desarrollo de un niño y una niña es muy amplia. Normalmente el material que yo les daba en esos programas abarcaba más de 100 oraciones estructuradas para una gran cantidad de situaciones. También uno de los agregados que vinieron con el tiempo fue el uso de los CDs. Ya por allá, a principios de la década del 2000, ya había la posibilidad de grabar en CDs las oraciones, y ahora las personas podían utilizar CDs, y ya en un CD ya era más fácil. Una vez que se grababa un CD, por ejemplo, en una computadora, y en ese CD había grabadas, 10 oraciones estructuradas, ya con algún aparato electrónico la persona podía poner a que se repitiera una de esas oraciones estructuradas toda la noche, o que se repitían 2 o 3, entonces eso ya fue favoreciendo el aprovechamiento del subconsciente por medio de este método de las oraciones estructuradas. Por allá del año 2003, mientras yo estaba impartiendo este hipercurso en Zacatecas, había un doctor, un médico que estaba participando. Yo iba cada 2 semanas a dar parte del curso a varias ciudades del estado de Zacatecas, y este médico tan entusiasta un día me sorprendió. Después de una sesión del curso me dijo que me iba a enseñar algo sorprendente, algo impresionante, y que yo iba a estar asombradísimo. Yo no sabía qué era lo que me podría él enseñar, que yo iba a estar asombradísimo. Pues me enseñó la primera grabadora digital que yo conocí, y lo más maravilloso fue que cuando me la enseñó, me mostró cómo era tan sencillo grabar una oración estructurada y, oprimiendo un botón, poner la grabadora a que se estuviera repitiendo. Fue para mí, sí, algo asombroso. Por primera vez veía una tecnología que cualquier persona podía traer a la mano, que inmediatamente podía grabar una oración estructurada, inmediatamente ponerla a que se repitiera toda la noche. Qué impresionante. Ya cuando apareció esa tecnología, desde entonces, pues el uso de las grabadoras digitales ha sido de uso común para mí en mi vida personal, familiar, y para todas las personas a las que he asesorado durante años, pues sugiriéndoles que inviertan en una grabadora digital, que también han evolucionado las grabadoras digitales y han mejorado sus funciones, y han cambiado, por ejemplo, el uso de las pilas, que antes eran pilas externas, que había que conseguir pilas recargables, AA, AAA, en algún momento pilas. Ahora ya las últimas grabadoras digitales ya traen una pila interna, se cargan muy fácilmente esa batería, y tienen funciones para grabar fácilmente y poner a repetir ya sea una oración estructurada o algún grupo de oraciones estructuradas. Entonces, la tecnología en los últimos años ha facilitado que podamos utilizar este método de oraciones estructuradas de una manera muchísimo más simple, más fácil y más accesible. Y comenzaron estas grabadoras digitales, bueno, yo las conocí en el año 2003. También en el año 2005 me contrataron en una universidad para impartir un curso para todos los estudiantes que estudiaban la carrera de medicina. Aproximadamente eran unos 400 estudiantes de todos los grados escolares, desde los que acababan de comenzar la carrera de medicina hasta los que ya estaban terminando la carrera de medicina. Y estuve yo dándoles sesiones a todos esos estudiantes, dándoles las bases del funcionamiento del subconsciente, y luego dándoles métodos para que pudieran mejorar cualquier aspecto relacionado directa o indirectamente con su preparación académica. Entonces también en esa ocasión yo les proporcioné una cantidad muy grande de oraciones estructuradas
pues fui identificando todos los aspectos que iban apareciendo que tenían que ver directa o indirectamente con su desempeño escolar, con su aprendizaje. Por ejemplo, alguna oración estructurada para mejorar su memoria, para mejorar su concentración, para mejorar su interés en alguna asignatura, oraciones estructuradas para experimentar mayor seguridad a la hora de presentar evaluaciones o exámenes, o experimentar mayor seguridad, sentirse más seguras a la hora de exponer alguna clase, algún tema frente a sus compañeros en alguna asignatura, oraciones estructuradas para disfrutar más sus estudios, oraciones estructuradas para algunos aspectos indirectos como dormir mejor, lo cual tendría una influencia en un mejor desempeño en sus estudios, para estar más relajados, relajadas, para, por ejemplo, tener mejor relación con sus compañeros de estudios, con algún maestro o maestra. Entonces había una gran cantidad de aspectos que fui identificando a lo largo de ese programa, en los cuales podía aplicarse el uso de oraciones estructuradas para mejorar muchos aspectos de muchos tipos en relación con el aprendizaje, con la formación académica de estos estudiantes universitarios. Así que ahí también pude yo ver la gran eficacia de este método y también la versatilidad de que podemos nosotros diseñar oraciones estructuradas para muchos aspectos de todo un proceso y mejorar de esa manera radicalmente el desempeño de una persona. Ya en los últimos años yo utilizo mucho voces digitales. Por ahí también ya hablé de la investigación que hice en el año 2017 sobre el estrés. Cuando yo hice esa investigación, junté a un grupo de personas, aproximadamente 30 personas que ya habían participado conmigo en algunos programas previos, ya conocían todas las bases del subconsciente, ya habían utilizado oraciones estructuradas grabadas, o lo que yo después llamé mega oraciones, que son oraciones mucho más largas. Ya hablaré de ese método en otros audios. Una mega oración simplemente es una oración que en lugar de tener 15, 16 afirmaciones, puede tener 100 afirmaciones, 150, 200 afirmaciones, dependiendo del tipo de oraciones de mega oración. Por eso le llamé mega oraciones, porque son muchísimo más grandes, y que en lugar de durar 1 minuto y medio en una grabación, pueden durar 25 minutos, 30 minutos, con todas las afirmaciones que incluyen. Bueno, ese método de las mega oraciones fue el método que yo utilicé para aplicarlo a el tema del estrés, para aplicarlo y poder lograr reprogramar totalmente todos los efectos fisiológicos, mentales y emocionales del estrés. Como yo ya durante años, desde el 94, ya había yo visto el efecto de oraciones grabadas para hacer cambios a nivel fisiológico, hacer cambios a nivel emocional y hacer cambios a nivel de procesos mentales. Entonces, en esa investigación ya tenía yo pues más de 20 años trabajando con las mega oraciones, con oraciones estructuradas grabadas y con mega oraciones grabadas, y ya había yo corroborado el efecto en esas áreas, fisiológica, mental y emocional. Entonces, cuando yo comencé la investigación del estrés, ya todas las personas ya estaban habituadas a utilizar esos métodos, ya sabían cómo utilizarlos, ya sabían en qué se basaban, y entonces yo desarrollé una mega oración muy grande, muy completa, para contrarrestar todos los efectos del estrés en cualquier persona, pero descubrí que tenía que personalizarla según el detonante del estrés en cada persona. Si una persona lo que le generaba mucho estrés era, por ejemplo, su trabajo, otra persona lo que le generaba mucho estrés era conflictos de pareja, otra persona lo que le estaba generando mucho estrés eran situaciones económicas, esa mega oración yo necesitaba a cada quien adaptarla para conectarla con esa fuente de estrés, con el trabajo, con la pareja o con lo económico. Entonces, como eran oraciones muy largas, yo ahí ya, pues no era muy práctico que yo estuviera grabando con mi voz oraciones tan largas, que además en el proceso tenía que irlas cambiando para adaptárselas a las personas. Entonces ahí ya pude yo revisar que ya la tecnología ya nos permitía
grabar con voces de computadora femeninas y masculinas muy claras. Ya había mejorado mucho la claridad de las voces electrónicas de computadora. Y entonces yo ahí ya esa investigación la hice en gran parte utilizando voces de computadora. Todavía en una parte utilizaba mega oraciones u oraciones, mega oraciones grabadas con mi voz. Pero ya ahí utilicé gran parte de todos esos materiales con voces de computadora. Así que actualmente las voces digitales son ya muy claras y el efecto de una oración estructurada o de una mega oración grabadas es prácticamente igual que si lo graba, que si se graba con la voz de una persona. Así que eso nos da muchas posibilidades actualmente, porque entonces este método de las oraciones estructuradas, principalmente cuando las utilicemos grabadas, nos permite aprovechar, gracias a esa característica del subconsciente, la característica número 3, de que trabaja las 24 horas del día, podemos aprovechar lapsos de tiempo, como todo el tiempo en que dormimos, para programar o reprogramar nuestro subconsciente en todos los aspectos que yo he mencionado, y con métodos, con este método de las oraciones estructuradas grabadas o con mega oraciones grabadas, y que es un método tan simple como tener ya un aparato electrónico como una grabadora digital o puede ser también un teléfono celular o cualquier otro tipo de aparato electrónico, y poner en un volumen muy bajo una grabación con el contenido de una o varias oraciones estructuradas. Entonces, la tecnología actualmente nos facilita muchísimo eso. Además, la tecnología a mí me facilita poder poner en las manos de cualquier persona estos métodos actualmente con una facilidad impresionante. Allá por el año 2008, 2009, una persona que había estado en un programa conmigo aquí en la ciudad de Guanajuato, en México, estaba viviendo en Francia y tuvo una situación de salud muy, muy crítica, y me para que yo le diera materiales para que pusiera a trabajar la capacidad de su consciente junto con el tratamiento que iba a tener. Su situación era muy crítica en cuanto a todo lo que conformaba el momento de su vida que estaba viviendo, junto con la enfermedad tan extrema que le diagnosticaron, que entonces ella sabía que podía poner a trabajar la capacidad de su subconsciente con métodos que ya había conocido en algún programa conmigo años atrás, pero necesitaba los materiales. En esa ocasión yo tuve que enviarle cintas de audio hasta allá, hasta Francia, y afortunadamente una persona iba a ir a visitarla y le envié yo material desde aquí, desde México, hasta allá, aprovechando el viaje de esta persona. Todo esto lo pongo como contexto de que actualmente yo le doy asesorías a personas que están en otros países, y en cuanto a mí en cuanto ya revisamos qué necesitan aplicar, en qué tipo de área necesitan activar su subconsciente, yo a las siguientes 2-3 horas les puedo hacer algún material, en este caso, por ejemplo, oraciones grabadas en audio, y inmediatamente se las hago llegar por un medio tan simple como, por ejemplo, el WhatsApp. En los últimos años, antes del WhatsApp, incluso por correo electrónico, se podía enviar ya material en audio. Entonces, actualmente puedo yo hacer un material y en los siguientes 15 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, ya cualquier persona lo puede tener en cualquier parte del mundo para utilizar ese material y activar las capacidades de su subconsciente. Esto verdaderamente es impresionante. Es impresionante si comparo yo esta tecnología con la tecnología que había hace 30 años, cuando yo comencé a investigar todo este funcionamiento del aprovechamiento del subconsciente. Así que, qué impresionante las posibilidades que ahora nos da conocer las bases del funcionamiento del subconsciente, conocer métodos tan simples como estas oraciones estructuradas, tan simples, tan efectivos, y tener materiales que podemos enviar de manera inmediata a cualquier parte del mundo para que cualquier persona aproveche la capacidad de su subconsciente. Bueno, aquí algunos ejemplos para terminar este mini curso, algunos ejemplos de oraciones estructuradas con algunos casos
en distintas áreas. Te cuento que hace unos poquitos años, una alumna de secundaria, una alumna aproximadamente unos 13 años, estaba viniendo a clases de matemáticas conmigo. Y yo normalmente, todos estos métodos siempre los he enseñado en cursos, los he aportado en cursos, talleres, algunas, a veces cursos largos, a veces cursos más breves. Siempre había yo trabajado por medio de cursos y ahí es donde yo les enseñaba las bases y les daba los métodos. Actualmente doy sesiones personalizadas, que la mayoría son por videollamada y que puedo dar sesiones a algunas personas que están aquí mismo en la República Mexicana o en otros países y que ya yo les doy material personalizado y les hago llegar material personalizado como oraciones estructuradas para que las utilicen leídas o grabadas. Pero en otras actividades como mis clases de matemáticas, normalmente ahí yo no les daba este tipo de métodos. Normalmente pues ahí me enfocaba en la parte formativa de las matemáticas. Sin embargo, en esa ocasión esta alumna, yo vi que ya después de varias clases que estaba tomando conmigo, yo veía que realmente traía algunos bloqueos muy fuertes y que realmente le estaba costando muchísimo trabajo aprender y que con mucho esfuerzo aprendía muy poco, se le olvidaba muy rápido lo que iba aprendiendo, se confundía y no parecía avanzar mucho. Entonces yo tenía por ahí unas copias de oraciones estructuradas de este curso que había dado yo varias veces ya sobre aprendizaje a jóvenes estudiantes de varios niveles. Y le dije, mira, como veo que se te dificultan mucho las matemáticas, te voy a dar estas hojas con estos textos. Ni siquiera le dije que era una oración, porque luego el término oración mucha gente lo tiene relacionado con lo religioso. Entonces, ni siquiera le dije el término, nada, le dije, mira, estos textos, léelos. Yo te recomiendo que leas uno o dos antes de que estudies, antes de que hagas tu tarea, y lee el 1, 2, 3 al acabar de estudiar todos los días. Y te van a ayudar mucho a que te resulte más fácil aprender y te resulte más fácil las matemáticas. Le di los textos. Ella dejó de venir a clases y ya no vino los siguientes meses. A mí se me hizo muy extraño y en una ocasión que por ahí tuve la curiosidad y me comuniqué con su mamá y le pregunté que por qué había dejado de venir. Y me dijo, fíjate que esa última clase que fue contigo, llegó aquí mi hija y me dijo, oye mamá, fíjate que hoy el maestro Gil me dio algo muy raro. Me dijo que leyera estos textos. Yo no sé para qué, yo no sé, o sea, yo no creo que con eso yo vaya a mejorar las matemáticas. Y la mamá le dijo, la señora me contó que ella le dijo, pues si el maestro te dijo que los leas, léelos, de algo te han de servir. Dice, entonces la mamá me dijo, pues empezó a mejorar tanto que empezó a entenderle a las matemáticas y por eso ya no fue a clases, ya no ocupó que le explicara a usted las matemáticas. Le empezó a entender tan bien y me dijo la mamá, incluso hasta allá la invitaron a un concurso de matemáticas. Así que para mí fue muy, muy grato y bueno, pues fue muy simple porque simplemente le di oraciones estructuradas y ella empezó a leerlas. Por ejemplo, ¿cómo sería una oración estructurada, por ejemplo, para las matemáticas? Voy a ir señalando los tipos de afirmaciones para que puedas observarlos con claridad. Generales, afirmaciones generales. Aprendo fácilmente matemáticas. Las matemáticas me resultan muy fáciles. Luego, específicas. Resuelvo fácilmente cualquier operación matemática. O, por ejemplo, puede ser si está viendo álgebra, ¿sí? Tengo una gran habilidad para las ecuaciones. O si estuviera viendo identidades trigonométricas, me resulta muy fácil comprobar identidades trigonométricas. Luego, las de Dios. Dios me da una gran capacidad para las matemáticas. Dios me permite aprender matemáticas con una gran facilidad. Dios me da una gran claridad mental para las matemáticas. Luego de disfrutar. Disfruto aprender matemáticas. Disfruto la facilidad con que aprendo matemáticas. Disfruto resolver problemas de matemáticas. Luego las de merecer. Merezco aprender matemáticas con facilidad.
merezco disfrutar el aprendizaje de las matemáticas. Y luego las de agradecer, gracias, porque tengo una gran habilidad para las matemáticas. Gracias, porque me resulta muy fácil aprender matemáticas. Así quedaría una oración estructurada en este caso. Te cuento otro caso. En una ocasión, una pareja asistió a uno de mis cursos y uno de los temas que tenían es que sus dos hijas, Susana y Andrea, tenían muchos conflictos. Eran dos niñas de aproximadamente una de 8 años, otra de 10 años. Y peleaban mucho, discutían mucho. Entonces yo en el hipercurso Padres e Hijos les daba una oración estructurada que era para la relación entre hermanos. Entonces, ¿cómo sería una de estas oraciones? Por ejemplo, en este caso, además, la hermana mayor, Susana, los papás me decían que era muy impaciente con su hermana menor, Andrea, que a veces eran cosas muy sencillas, pero que Susana y Andrea terminaban discutiendo porque Susana era muy impaciente con Andrea. Yo les hice una oración estructurada que más o menos decía lo siguiente. A ver, generales. Susana y Andrea tienen una excelente relación. Susana y Andrea se llevan muy bien. Luego, específicas. A Susana y Andrea les gusta compartir tiempo juntas. A Susana y Andrea les resulta fácil ponerse de acuerdo. Y puse una que decía, Susana es muy paciente con Andrea. Luego, las de Dios. Dios les da a Susana y Andrea una excelente relación. Dios ayuda a Susana y Andrea a que tengan una excelente relación. Las de disfrutar, Susana y Andrea disfrutan convivir. Susana y Andrea disfrutan compartir tiempo juntas, disfrutan jugar juntas, disfrutan su excelente relación. Susana disfruta ser muy paciente con Andrea. Luego las de merecer. Susana y Andrea merecen tener una muy buena relación, merecen disfrutarse una a la otra como hermanas, merecen jugar en un ambiente de total armonía. Susana merece ser muy paciente con Andrea, Andrea merece que Susana sea muy paciente con ella. Y por último, las de agradecer. Gracias porque Susana y Andrea tienen una excelente relación. Gracias por la excelente relación entre Susana y Andrea. Gracias porque Susana es muy paciente con Andrea. 2 semanas después, los papás me comentaron muy felices que había mejorado muchísimo la relación entre sus hijas. Pero incluso les sorprendió y me contaron que un día estaban Susana y Andrea con unos juguetes y que de pronto Andrea quería un juguete que Susana estaba utilizando. Los papás voltearon y pensaron que Susana y Andrea ya iban a comenzar a pelearse y a discutir. Y les sorprendió mucho que Susana, agarrando el juguete, le dijo a Andrea, ten, hermana, juega tú con este juguete ahora, porque yo me puedo esperar, porque soy muy paciente contigo. Les sorprendió que hasta me dijo la palabra paciente. Bueno, este uso de la oración estructurada, en este caso, fue aprovechando la conexión subconsciente que ya he explicado que es otra de las características extraordinarias de nuestro subconsciente. Nuestros subconscientes están conectados y por eso podemos influir en otras personas, como en este caso los papás de Susana y Andrea influyeron en un cambio en Susana y Andrea con este método tan simple de las oraciones estructuradas. De hecho, para aplicar lo que yo le llamé el efecto Furber, que es aprovechar esta conexión entre nosotros y las demás personas para influir positivamente en los demás, el método más simple y que podemos aplicar en una gran cantidad de casos es este método de las oraciones estructuradas. Más adelante te voy a compartir también un minicurso gratuito y completo sobre todo lo que es el efecto Furber. Te explicaré con detalle cómo aprovecharlo y todas las situaciones y circunstancias en las que podemos aprovecharlo. Y te explicaré más aspectos sobre el funcionamiento del subconsciente muy interesantes en relación con esta conexión subconsciente que tenemos. Pero aquí, con este ejemplo, quiero resaltar que el método más simple para aprovechar esa conexión subconsciente que tenemos con los demás es por medio de este método de las oraciones estructuradas. Te voy a compartir otro caso. Estaba yo apoyando a una mujer de aproximadamente entre 50 y 60 años que
le habían identificado cáncer de colon, estaba por comenzar un tratamiento. Yo la estaba asesorando a distancia también en ese tiempo y yo le estaba dando oraciones estructuradas para varios aspectos de todo lo que iba siendo su tratamiento y su proceso con esta enfermedad. En algún momento, cuando ya empecé yo a ver la manera de apoyarla, le dije que le iba a enviar las oraciones estructuradas tanto en texto como en audio. Le dije, porque en texto tú puedes estarlas leyendo en varios momentos del día, pero en audio puedes también hacer lo mismo, pero con los ojos cerrados. Si tú te sientes débil, te sientes cansada, estás un poco indispuesta para estar leyendo, puedes poner en tu teléfono celular las oraciones estructuradas en audio y con tus ojos cerrados vas a ir repitiendo las afirmaciones, vas a ir imaginando lo que dicen y vas a activar la capacidad de tu subconsciente. Entonces yo le daba las oraciones tanto en texto como en audio. Una de las oraciones estructuradas que le di fue porque me dijo, la semana que entra comienzo con la quimioterapia y me da un terror ver agujas o sentir una aguja en mi cuerpo. Entonces me dijo, ¿me podrías dar algo para eso? Le dije, sí, te voy a hacer una oración estructurada para eso. Entonces le hice la oración estructurada, se la envié en texto y en audio. ¿Cómo sería una oración estructurada aquí en este caso? Por ejemplo, como aquí el punto era que a ella me decía que le daba mucho miedo y se ponía muy nerviosa con las agujas, con la sensación de las agujas. Entonces, ¿qué decía la oración estructurada? Decía, te sientes, bueno, como yo le di, la que estaba en texto era para que ella la leyera. Entonces era en primera persona. Me siento muy tranquila cuando veo una aguja. Pero la que yo le daba en audio, se la grababa yo en segunda persona. Diría, te sientes muy tranquila cuando ves una aguja. Y dejaba yo un espacio para que ella mentalmente repitiera la afirmación en primera persona. O sea, yo decía, te sientes muy tranquila cuando ves una aguja, y en el espacio ella repetía mentalmente, me siento muy tranquila cuando veo una aguja. ¿Sí? Entonces, en este caso, más o menos una oración estructurada, las afirmaciones generales y específicas dirían algo así, te sientes muy tranquila ante las agujas, te sientes muy segura y relajada cuando ves una aguja. Luego específicamente, solo experimentas sensaciones agradables cuando sientes una aguja en tu cuerpo. Te sientes muy tranquila y relajada cuando te administran tu quimioterapia por medio de alguna aguja. Te sientes muy tranquila y cómoda cuando sientes la aguja en tu brazo. Dios te da una gran tranquilidad cuando ves una aguja. Dios te ayuda a sentirte muy bien cuando sientes una aguja en tu brazo. Disfrutas sentirte tranquila ante las agujas. Disfrutas sentirte tranquila cuando ves una aguja. Disfrutas la tranquilidad que experimentas cuando sientes la aguja en tu brazo. Mereces una gran tranquilidad cuando ves una aguja. Mereces una gran tranquilidad cuando sientes la aguja en tu brazo. Mereces sentirte tranquila y relajada cuando sientes la aguja en tu brazo. Gracias porque te sientes tranquila cuando sientes la aguja en tu brazo. Gracias por tu tranquilidad ante las agujas. Entonces, aproximadamente así quedaría una oración estructurada que, como ya hago énfasis en este caso, estaba en dos formatos. Cuando estaba el formato escrito para que lo leyera en primera persona y el formato para que lo escuchara era en segunda persona. De hecho, aquí resalto que cuando nosotros, fue también una de las cosas que yo investigué en esa primera investigación del 94, ¿qué formato deberían llevar las oraciones estructuradas cuando una persona las escucha dormido? Aún si las escucha con su voz, ¿debe de decir, estoy sano? ¿O debe decir, estás sano? Entonces, yo encontré que el formato tiene que ser en segunda persona, aunque sea con la voz de la misma persona. Aunque yo me grabe un audio para mí mismo, para ponérmelo cuando duermo, aunque sea mi propia voz, yo me tengo que decir a mí mismo como si fuera otra persona, estás perfectamente sano. ¿Sí? Siempre reaccionas con tranquilidad.
por ejemplo. Entonces tiene que estar en segunda persona siempre que es una oración estructurada grabada. Cuando es en audio siempre tiene que ser en segunda persona, independientemente de la voz que utilicemos. Así que bueno, aquí te dejo estos ejemplos con los que puedes ya ver una vez más cómo está hecha esta estructura que desarrollé yo para este método tan efectivo, tan eficiente, tan extraordinario. Por último, algunos comentarios. Este método es tan simple que se le podemos enseñar muy fácil a los niños. Un niño que ya lee de 5, 6, 7 años, 8 años, dependiendo de la edad en la que ya aprende a leer un niño, una niña, ya puede leer oraciones estructuradas. Ya le podemos dar algunas oraciones estructuradas y explicarle que es una forma de que su mente trabaje mejor, por ejemplo, para aprender mejor, para sentirse más seguro o segura, para dormir mejor, para mejorar en algún deporte que esté empezando a practicar o alguna habilidad artística. Entonces, es un método tan simple que se lo podemos dar a un niño o una niña sin explicarle gran cosa, sin tener que explicarle sobre el subconsciente, simplemente le decimos, léelo, ¿sí? Y te va a ayudar en esto y en esto. También otro aspecto importante es que como son métodos tan simples, podemos dárselos a personas aunque no conozcan nada del funcionamiento del subconsciente, aunque no conozcan la base de por qué funciona en base a los 6 elementos activadores del subconsciente. Simplemente decirles, mira, aquí está este texto, léelo todos los días y te va a ayudar mucho para mejorar en este aspecto, ¿sí? Entonces, o aquí está este audio, ¿sí? Póntelo todos los días cuando duermas. De hecho, es una forma de ayudar mucho a las personas. Muchas personas que han estado en mis programas, cuando tienen la posibilidad de alguna familiar en su casa al que quieren ayudarle en algún aspecto emocional, de salud o en cualquier otro aspecto, simplemente la persona que quiere ayudar utiliza alguna grabación y se la pone a la persona a la que quiere pues darle ese beneficio, a veces sin decirle nada, a veces nada más decirle, mira, este audio te lo voy a poner aquí con esta grabadora o con este aparato electrónico, te va a ayudar a mejorar tu salud, te va a ayudar a mejorar esto, no tienes que hacer nada, nada más va a estar ahí reproduciéndose en un volumen bajito mientras duermes o durante el día. Entonces es un método tan simple que se le podemos proporcionar a cualquier persona prácticamente sin darle ninguna explicación. Así que, pues ya con esto, ya tienes toda la claridad que necesitas sobre este método, que quiero resaltar que es un método impresionantemente simple, impresionantemente práctico, impresionantemente efectivo. A lo largo de los audios que ya has escuchado, por ahí ya he mencionado muchos casos y seguiré escuchando más y más y más, la cantidad de casos impresionantes que he tenido de personas a las que he podido apoyar, ayudar, desde personas cercanas, familiares y personas cercanas a mí, hasta personas que han participado en todos los programas que he hecho a lo largo de estos 30 años. Ha sido inmensa la cantidad de resultados en tantos aspectos, en tantas áreas, con este método tan simple. Más adelante te voy a compartir un curso también gratuito sobre el efecto Furber, que es esta capacidad que tenemos de influir positivamente en los demás por medio de esta conexión subconsciente, y te voy a compartir también ahí muchos casos de personas que han ayudado a su pareja, a sus hijos, a su papá, a su mamá, a su hermano, hermana, a alumnos, a estudiantes, amigos, conocidos, a mucha gente, aplicando este método tan simple de las oraciones estructuradas en diferentes aspectos. Así que, pues este método es un método maravilloso que nos puede permitir el aprovechar el potencial de nuestro subconsciente a lo largo de toda nuestra vida, en una gran cantidad de situaciones, en una gran cantidad de aspectos, y pues de manera muy fácil. Ya tienes aquí claridad de cómo crear una oración estructurada y las formas de uso y pues todo lo que necesitas para empezar a utilizarlas.